Muy bien, pues hoy vamos a meditar en Juan. Vamos a leer Juan 1, versículos 11 y 12. ¿Ok? Ok. Juan 1, no primera de Juan, no, Juan 1, 11 y 12. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Me gusta mucho en la versión Nueva Traducción Viviente porque lo explica de una manera todavía más, ¿cómo llamarle? Sí, como más expositiva. Dice, vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Después dice, pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de ser hijos, de llegar a ser hijos de Dios. Entonces, es bien interesante ver cómo cuando estamos hablando acerca de esto, cuando nosotros estamos hablando acerca de lo que vino a ser Jesús y cómo habla acerca de dos cosas, habla acerca de creer y habla acerca de recibir. Lo hemos platicado ya en un par de ocasiones, pero es interesante darnos cuenta cómo el creer y el recibir van de la mano. Si yo no creo, yo no puedo recibir. Yo no puedo recibir cosas sin tener la certeza o la convicción de que es lo que Dios tiene para mí. Con Jesús funciona de la misma manera. Ahora, la parte de llegar a ser hijos de Dios o de tener esta potestad o este derecho, cuando hemos hablado, ¿recuerdas hace un par de meses cuando hablamos en la iglesia acerca de ser hijos? Y cómo Dios nos había dado este derecho para poder nosotros ser hijos. Pero, ¿cuáles son las implicaciones? Las implicaciones, la verdad, es que no son nada complejas. No se trata no es física nuclear, ni ingeniería astroespacial, ni nada de esto. Al contrario, Él nos dice solamente, cree y recibe. Y es ahí donde muchas veces las personas, hablo en general, en algún punto de nuestra vida nos podemos quedar como en esta zona donde, ¿cómo puedo vivir verdaderamente como hijo de Dios si no estoy creyendo, si no estoy recibiendo lo que Dios tiene para mí? Entonces, las personas pueden tener esta, lo voy a decir tal cual, esta errónea creencia de vivir siendo hijos, cuando sin creer y sin recibir no puedes tener los derechos que un hijo tiene. Entonces, si yo quiero vivir como hijo de Dios tal cual, entonces yo tengo que creer y tengo que recibirle. No puedo tener los derechos si no he tenido todavía, como quien dice, el cambio de estado legal que me permite ahora ser hecho hijo. Sí, y dices, no puedo tener los derechos y no puedo tampoco descubrirlos, porque estamos acostumbrados a decir, no, es que todos somos hijos de Dios, o, ay, sí, qué padre, es que somos hijos de Dios, y nada más estamos repitiendo algo sin entender lo que implica, y sin entender cómo nosotros nos convertimos en hijos de Dios, porque hay que antes no era y ahora es. Por eso aquí dice, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, antes no eran, pero cuando llegan y creen y reciben, ahora son. Y todo es por medio de Cristo. Exactamente. La única forma en la cual nosotros vamos a poder tener este estilo de vida que Dios nos está presentando, siempre el único camino es Jesucristo. Exacto. Siempre es por medio de Cristo. Entonces, por eso nosotros tenemos que conocerle, y por eso nosotros tenemos que experimentar al Espíritu Santo y tenemos que descubrir qué es este estilo de vida que Dios nos da. Pero no es nada más decir, es que somos hijos de Dios y ya. Es decir, ¿qué es ser un hijo de Dios? ¿Cómo se siente? ¿Qué es lo que puede hacer un hijo de Dios? ¿Qué es la herencia de un hijo de Dios? ¿Cómo se puede desarrollar un hijo de Dios? ¿Qué es lo que puede hacer un hijo de Dios? Pero va mucho más allá. A mí me encanta hablar acerca de romper paradigmas y romper viejas creencias, porque todo lo que tú tienes en tu mente, todo lo que yo tengo en mi mente, hay muchas cosas que nosotros tenemos que renovar de aquí hasta que partamos con Dios, ¿no? Hay muchas cosas que nosotros tenemos que renovar, porque ¿quién está consciente de creer una mentira?
Nadie, nadie. O sea, a lo que hay en tu mente tú siempre vas a pensar que es una verdad. Exactamente. ¿Sí? Entonces hay que descubrir cuáles son las mentiras que nosotros hemos estado creyendo, y una de estas es eso, el pensar que nosotros somos hijos y nada más mencionamos el título y no gozamos de los beneficios. Entonces tenemos que descubrir qué es eso, cómo se come, cómo se vive, cómo se experimenta, pero antes de eso saber cómo podemos llegar ahí, y es por medio de creer. Exacto. Me encanta Juan, porque este libro es un libro, para empezar, tan dulce, tan amoroso, y yo creo que lo mismo, su mismo amor y pasión y su entrega para con Jesús es lo mismo que lo permitía hacer creer ciegamente. Y este libro, de todos los evangelios, este es el libro que más habla y más repite acerca de creer. Exacto. Todo el tiempo está hablando de creer. Y si tú lo lees continuamente es creer, creer, todo es creer, todo es creer, todo es creer. ¿Por qué? Porque esta es la llave que habilita este tipo de vida, este estilo de vida. Exacto. Entonces nosotros tenemos que, y creer no es nada más saber, acuérdense, creer no es saber, creer es caminar en una fe agresiva, creer es obviamente conocer algo, pero ponerlo en acción. Exacto. Creer es vivir una vida sobrenatural. Uh-huh. Creer va mucho más allá que solamente decir, yo sé que Dios es así, ¿no? Exacto. Ahora, me gusta mucho porque en el tiene mucho que ver esto que dices de una vida sobrenatural con lo que dice el versículo número 13. ¿Okay? Dice el versículo 12, lo repito nada más, dice, pero a todos los que creyeron, otra vez repito, creer, a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Y dice, ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana. Es decir, no es algo que el hombre en su naturaleza haya podido hacer, sí. Dice, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Entonces, Jesús, cuando tiene esta plática con Nicodemo, habla acerca de esto. Nicodemo, siendo un estudioso de la ley, siendo literalmente una persona entendida en cuanto a la ley y los escritos, se acerca, dice que se acercó de noche con Jesús y le dice, ¿puedo hablar contigo en privado? Y le dice, ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Hablas acerca de esto con una seguridad y una confianza, pero yo quiero saber qué es esto, qué es el reino, qué es el hijo, qué es esto. Y Jesús le dice, es necesario que nazcas de nuevo. Prácticamente está diciendo esto, tiene que decir que tienes que creer y tienes que recibir. Si yo creo y recibo, yo nazco de nuevo. Y al momento de que nazco de nuevo, ¿cómo nazco? Como una nueva persona. Al ser esta nueva persona, ¿qué sucede? Ahora nazco, pero ahora es como si naciera en una nueva familia. Ahora es la familia de Dios. Ahora ya nazco como hijo. Antes, dice la Biblia que estábamos huérfanos. Literalmente vivíamos en orfandad. Hasta que viene Jesús y su sacrificio nos permite tener este estado, es que yo puedo decir, soy hijo. Por eso es que cuando le dice a Nicodemo, Nicodemo se queda y le dice, y es impresionante, pero te das cuenta como un maestro hace una pregunta como si fuera un niño y le dice, entonces Jesús, ¿me estás diciendo que tengo que meterme de nuevo al vientre de mi madre para nacer? Y Jesús le dice, no mediante un nacimiento físico, sino algo que proviene de parte de Dios. Es espiritual. Por eso es que Juan lo explica de esta manera, y Jesús más adelante, ya cuando vemos la narrativa de su historia, es que Jesús lo está viviendo. Y en esta plática con Nicodemo nosotros vemos uno de los principios más importantes de por qué Jesús vino a morir por nosotros. Y por qué dice aquí que si no le recibes y no crees, entonces no puedes ser hijo. ¿Por qué? Porque no has nacido de nuevo. Mientras yo no decida, esa es la palabra, tú decides nacer de nuevo. Hay un nacimiento natural, que ese nacimiento natural no es algo que tenga que ver con nuestra conciencia. Yo no decidí nacer, Jesús decidió, Dios decidió que yo naciera. Pero nacer en mi vida espiritual, eso sí es algo que me corresponde a mí. Yo sí puedo tomar la decisión de nacer de nuevo en Cristo. ¿Para qué? Para poder ser llamado hijo de Dios.
Y por eso en el 11 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Exacto. Por eso habla acerca de recibir. Dios está constantemente queriéndonos dar una nueva oportunidad. Por eso dice que sus misericordias se renuevan cada día. Cada día, quien no tomó el camino que debía de haber tomado, cada día tiene una oportunidad para hacer las cosas bien y Exacto. para poder experimentar una vida diferente. Exactamente. Entonces, si el día de ayer te equivocaste, hoy es un buen día para decir, dejo todo atrás y hoy quiero recibir esta nueva vida, ¿no? Esta nueva vida que Dios te presenta. Entonces, Dios está constantemente dándole al mundo la oportunidad de conocer a Cristo y de conocer esta nueva naturaleza o esta nueva vida o esta nueva forma de ser creados, hechos nuevas criaturas en Él, de decir, ¿sabes algo? Quiero nacer de nuevo, quiero empezar de nuevo mi vida. Dios está constantemente ofreciendo esto a las personas, está ofreciendo tener una vida de milagros, tener una vida de sobreabundancia en todos los sentidos, de amor, sí, en todas las cosas, ¿no? Y Dios siempre está queriendo alcanzar a las personas con un mensaje, pero las personas saben si lo reciben o no lo reciben. Y aquí dice que hay personas que Dios está constantemente buscando y no quieren recibir nada. Quieren seguir viviendo una vida de sufrimiento. Exacto. Quieren seguir viviendo una vida de errores continuos, constantes. Quieren seguir viviendo una vida de depresión, de estrés. Quieren seguir viviendo una vida de una carga constante. Exactamente. Pero si tú dices, yo quiero dejar esto a un lado y yo quiero recibir lo que Dios me está diciendo, tú tienes la oportunidad de creer, de ser hecho hijo de Dios y de recibir todo lo que un hijo de Dios puede recibir. Por eso es que más adelante aquí mismo en Juan, pero en el capítulo 3, versículo 16, que es uno de los versículos más famosos y que creo que son conocidos mundialmente, cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo Jesús para que aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero ese versículo está dividido en dos partes. Dice, Dios mandó a Jesús, pero dice, para que el que crea no se pierda. Es decir, nosotros somos los que podemos desaprovechar el sacrificio de Jesús. Y con esto no me refiero a que el sacrificio de Jesús no tenga validez, porque el sacrificio de Jesús es válido para que aquel que cree. Y me encanta eso, porque eso demuestra un amor genuino. Exacto. Dios no quiere robots, Dios no quiere títeres, Dios no quiere obligar a las personas, Dios quiere un amor real, un amor genuino, una entrega total de la persona. Por eso las personas dicen, ay, pero es que ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Pues porque no hay muchas personas, bueno, sí hay muchas personas, pero a lo que yo voy es que no todas las personas quieren conocer la bondad de Dios. Si tú te acercas más a la luz, si tú te acercas más a la bondad, si tú te acercas, toda la oscuridad se deshace, se desvanece, desaparece. Entonces, por eso nosotros tenemos que entender que nosotros necesitamos estar más cerca de Dios para que Él pueda producir y hacer con nosotros lo que Él quiera, y eso se ha reflejado en el mundo, porque nos bendice a nosotros primero como personas, en nuestro interior. Él nos transforma en nuestro interior, después transforma nuestra familia, ¿sí? Si nuestra familia estaba apartada, alejada, si había mucha contienda, lo que sea, Él transforma eso. Después siga un poco más, y luego un poco más, y un poco más, y luego después transforma la sociedad. Y así se va Dios. ¿Por qué? Porque ese es el plan de Dios, amar al mundo. Él siempre está amando al mundo constantemente, desde antes. Desde que el mismo ser humano lo rechazó, desde que el mismo ser humano en Génesis lo rechazó, desde ese mismo momento Dios estaba buscando amar al mundo. Exactamente. Y fíjate, hace unos días meditaba en esta... O mostrar su amor al mundo. Hay esta obra muy famosa de Miguel Ángel, no sé si recuerdas, donde está la representación de Dios y el hombre, donde están buscando tocarse prácticamente el dedo, ¿no? Entonces nosotros vemos cómo la mano de Dios está extendida completamente para lo que dices. Es un momento donde
Dios está en todo momento buscando al Literalmente, hombre. el dedo de Dios está todo el tiempo buscando al hombre y está el dedo del hombre así. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué está así? Porque nos hace darnos cuenta que Dios en todo momento está buscando acercarse a nosotros y Él es el que está abriendo esta oportunidad. Y el hombre es el que puede decidir. Por eso es que dice, a los que creen, a los que le recibieron, a los que confiaron, a los que tuvieron fe, a los que dejaron de escuchar lo que decían todas las voces a su alrededor y decidieron escuchar solamente la voz de Él. ¿Por qué? Porque esos son los que pueden decir, va a Dios y extienden la mano. Dios todo el tiempo está buscando una relación íntima con nosotros, de hijos. ¿Por qué? Porque Él dice, tengo todo esto para ti, pero si no eres mi hijo, no te lo puedo dar. Por más que la persona quiera y por más que Dios quiera, si el hombre no decide en su corazón ser aceptado como hijo, entonces nunca lo va a poder tener. Por más que naturalmente pudiera parecer que lo tiene, si no ha sido adoptado como hijo de Dios, entonces todo lo que tiene es efímero y no es eterno, porque lo que Dios nos da como hijos es eterno, es para siempre. Así es. Y el hombre es el que decide al final. Por eso es que Dios nos da esa libertad. Por eso es que aquel que diga, es que Dios te va a obligar a hacer esto, es que Dios te va a obligar a hacer esto, es una mentira. Eso en no es serio, amor. eso no es así. Dios nos da la libertad de hacerlo. Te garantizo que cuando tú tomas la decisión correcta, vas a ver cómo Dios va a obrar diferente. Pero cuando tú haces lo que tú quieres en tus propias, en tus emociones, en tus pensamientos, y alejado completamente de Dios, todo aquello que tú puedas tener, literal, es efímero. ¿Por qué es efímero? Porque te va a durar los años que estés en esta tierra. Sí, Pero la eternidad es la que tiene peso. Nuestra mente no está enfocada solamente en lo que vivimos aquí. Nosotros vivimos con una mente en lo eterno y empezamos a vivir nuestra eternidad ¿en qué momento? Desde el momento que decidimos ser hijos. y es en todo. O sea, cuando hablamos acerca de eternidad, estamos hablando obviamente de nuestra vida eterna. O sea, estamos hablando de que no vamos a morir una vez. O sea, nada más en nuestro cuerpo físico. O sea, estamos hablando de eso, pero también estamos hablando de cosas que perduran. Exacto. Por eso, cuando tú estás con Dios y tú te conviertes en tu hijo, en su hijo, perdón, y tú recibes todo eso, todo lo que haces, pero no estoy hablando nada más de cosas materiales, todo lo que haces prospera. ¿Y qué quiere decir esto? Permanece también. Entonces, Dios te da ideas, por ejemplo, de negocios, o Dios te da relaciones, o Dios te da cualquier cosa que Dios te da, no es temporal, permanece y perdura. Y va en aumento y en crecimiento. Por eso incluso hablamos del matrimonio. Cuando nosotros tenemos un matrimonio en el cual estamos los tres, ¿qué quiere decir esto? Esposa, esposo y Dios, habla la Biblia que es algo tan perfecto que va en aumento y va en crecimiento. Exacto. En el mundo de Dios no existe eso de que ay, es que te vas apagando, ay, es que te vas desenamorando, ay, es que no, ¿por qué? Porque es un fuego que va en aumento y va creciendo, y el amor y el perdón y todas las cosas, porque estamos con Dios. Sí. Él es el que a través de nosotros, yo puedo amar a mi esposo como Dios quiere que yo lo ame. ¿Por qué? Porque yo estoy con Dios y Dios es el que toca mi corazón, y Dios es el que, si yo me equivoco, Él me dice, Ruth, te equivocaste, y gracias a eso yo puedo ir con Paco y puedo decirle, perdóname, me equivoqué. O sea, ¿por qué? Porque yo estoy con Dios, yo estoy dejando que Dios entre a mi vida. Entonces, y esto es nada más un ejemplo, pero esto es en todas las áreas. Por eso hablo del trabajo, por eso hablo de la familia, por eso hablo de muchas cosas, incluso de nuestra propia vida, ¿no? Por eso hablamos de plenitud en todos los sentidos. Primero nos dejamos llenar por Dios para después. Por eso es, así como te amas tú, vas a amar a otros. Y antes de amarte, tú amas a Dios. Entonces es como, Él, primero lo amo a Él,
le entrego todo a Él, Él me da a mí y con esto yo puedo darle a los demás, ¿no? Sí, ahora esta parte es bien interesante, Ruth, porque mi amor por Dios es algo que se da en base a mi relación con Él. Entonces, yo lo amo a Él, Él me da su amor y ese amor me permite amarme a mí mismo. Yo no puedo estar amando a otros, como decías ahorita, si yo no me amo a mí mismo. Con una baja estima no se puede amar a otros. Entonces, muchas veces este proceso o este tiempo entre tener una intimidad o una verdadera relación con Dios y amarme a mí mismo es lo que puede depurar muchas veces las relaciones que están a nuestro alrededor. ¿Para qué? Para nosotros poder estar enfocados en amarlo a Él y en amarnos a nosotros. Y cuando hemos terminado este proceso, entonces, ¿qué podemos hacer? Ahora sí, ya puedo acercarme y puedo amar a los demás. ¿Por qué? Porque una persona con un corazón lastimado va a lastimar otros corazones. Sí. Una persona con un corazón dolido va a hacer que a otros literalmente sean lastimados y también después tengan este tipo de situaciones. Por eso es que nosotros venimos, nosotros lo amamos, Él nos ama, nos amamos a nosotros mismos y después podemos amar a los demás. Y ese amarnos a nosotros mismos no es un amor egoísta, es un amor perfecto, es un amor puro, es un amor que tú sabes el valor. Cómo quisiera hablar más de esto, pero quien vino a darle el valor al ser humano fue Jesús. Exacto. Antes la vida humana no valía nada. Podía morir alguien, a nadie le importaba, el mismo valor de la mujer no importaba, pero Cristo vino y dijo, mujer, tú tienes voz, hay que escucharlas, sí. Jesús es el que vino a darle voz también a los niños, déjenlos. ¿Por qué? Porque antes desechaban, ¿no? Entonces, cuando nosotros conocemos a Jesús, nosotros conocemos ese valor que nosotros tenemos. No se trata de egocentrismo, no se trata de narcisismo, no se trata de egoísmo, no se trata de yo soy el centro. Se trata de quién es Jesús y a través de conocer a Jesús, yo conozco mi valor como persona. Exacto. ¿No? Así es. Muy bien, Ruth, ¿qué te parece si terminamos orando? ¿Va? Sí. Muy bien, vamos a orar. Dios, gracias te damos en esta mañana por tu palabra. Gracias porque podemos aprender y saber que somos tus hijos, Dios. Que nosotros estamos aquí y que al momento de recibirte ahora, nuestra naturaleza ha cambiado por completo. Que ahora somos adoptados como tus hijos. Que creemos, que te recibimos y que ahora este amor perfecto mora en nosotros. Y ahora nosotros podemos amar a otros también. Gracias, Dios, porque te revelas a nosotros en cada momento, en cada detalle. Y siempre tienes esas palabras que nos abrazan, que nos llenan, Dios, pero sobre todo que hacen que tu Espíritu Santo sea tan palpable en medio de todo lo que vivimos. Gracias, Dios, por esta increíble mañana. Gracias por la vida de cada persona que nos está viendo. Y gracias, Espíritu Santo, porque yo sé que tú los estás tocando ahora mismo. Que ellos están sintiéndote como nosotros te sentimos ahora. Gracias, papá, por este mensaje. Gracias por esta palabra. Ponemos este día en tus manos, Dios. Gracias, papá. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén.